Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en El Paso, al fresquito, en una zona recreativa y bueno, vamos a hablar de plátanos, vamos a hablar del sector porque el campo estalla, el campo está cabreado, el campo está en la calle, se está manifestándose cada día. El día 24 en Santa Cruz de Tenerife a las 11 de la mañana y el día 21 en Las Palmas de Gran Canaria habrá una manifestación de los agricultores donde el campo canario también va a reivindicar ante Europa y ante las administraciones un cambio porque no podemos seguir igual. Y después se habla desde Europa que queremos ser sostenibles. ¿Sostenibles? Cuando estamos dependiendo de terceros países que no sean europeos, que si nos cortan el flujo nos quedamos sin poder comer y sin poder alimentarnos. Es decir, eso no es sostenibilidad. Con lo cual, bueno, pues toda esa serie de medidas hacen que el campo estalle y salga a la calle y se manifieste. Pero de eso vamos a hablar, pero también vamos a hablar de plátano, porque estamos pasando por una crisis platanera con unos precios que ya no se pueden aguantar. Yo como platanero, pues no estoy cobrando nada, prácticamente nada. Es decir, lo que debo es al empaquetado, en fertilizantes, en abonos, en insecticidas, bueno, en todo. Es decir, en el tema del agua, con el incremento de los precios, también. Es decir, todos los insumos nos están produciendo, bueno, pues que intentemos abandonar, o están buscando la manera de que abandonemos los plátanos. Y yo creo que eso no es práctico. El cambio climático, el incremento de las temperaturas, una superproducción, una pica. De eso queremos hablar también. Y para eso tenemos a Domingo Martín, que es presidente de Asprocan, al cual vamos a saludar. Y vamos a entrar a saco. Vamos a hablar ya y le vamos a pedir opinión directamente de esta coyuntura, de que el campo ha estallado y qué le parece pues esta manifestación que se va a producir en los próximos días aquí en las Islas Canarias para reivindicar la agricultura y la ganadería pues también de nuestras islas. Bueno, desde hace ya tiempo Europa viene desmantelando de alguna manera la protección agraria, sometiéndonos a una competencia bastante desleal con otros países, apoyándose en la necesidad que tiene de comercializar con ellos otros productos. Es decir, se nos está cambiando de una manera barata un comercio por el otro, ¿no? Lo que es facilitar la comercialización de otros productos y servicios a una serie de países que producen de una manera económica y con otras reglamentaciones. Esto considerando que los presupuestos comunitarios también se mantienen a la baja en el tiempo y la gran crisis que hay actualmente de incremento de costes de fertilizantes, de fitosanitarios, de la disminución de la capacidad de compra de los compradores, pues está dando lugar a una tormenta perfecta en el sector agrario europeo, en el sentido de que prácticamente todos los sectores se sienten desprotegidos frente a su país, en este caso la Unión Europea, que no les protege frente a la invasión de productos externos. Si a eso sumamos lo que es la burocracia, el agricultor europeo también se está hartando de que gran parte de su tiempo, que lo debería ocupar en producir productos agrarios, lo ocupe llevando una carpeta debajo del brazo y rellenando papeles, y considera que eso es un tiempo perdido que deja de aplicar en su explotación, ¿no? Aquí mismo en Canarias llevamos ya años con la Consejería de Agricultura, donde cientos de agricultores sufren los procesos burocráticos, perdiendo ayudas precisamente por esos procesos irracionales de la burocracia, donde tanto agricultores como entidades pierden numerosos ingresos, y hace falta en ese sentido darle un cambio a esa manera de proceder.
También estamos teniendo problemas de burocracia con el gobierno central porque hay, digamos, decretos que torpedean la manera de comercializar de las entidades exportadoras canarias al obligarlos a unos plazos de pago y a un cumplimiento de normativas que dan lugar a que puedan perder numerosas ayudas en estos momentos. Parece que Europa recula también después de bueno, pues estas manifestaciones que se han producido en Bruselas, que se han producido en Francia, que se han producido en Alemania, en España. Está reculando un poco en este pacto verde, en esta Agenda 2030. Está intentando pues abrir un poco más la mano, porque se ha dado cuenta de que el sector primario está en la calle y que la alimentación de los europeos pues está en tela de juicio, ¿no? Es importante, sobre todo en los procesos burocráticos, que dé un poco de marcha atrás y que haga más racional toda la manera en que se funciona, ¿no? Entiendo que en esa parte se conseguirán cosas. También es bueno aprovechar la coyuntura para que la política agraria vuelva a tener un peso económico como el que tenía antes. Venimos de lo que es el problema que hubo con el COVID, cuando hubo una gran sensación de inseguridad de suministro alimentario en Europa. Eso hay que recordarlo, todo se puede repetir en algún momento y Europa debe volver a proteger las producciones de una manera estratégica, por seguridad en el suministro y además de la seguridad alimentaria, que son conceptos diferentes, haciendo que los productos que vengan de fuera cumplan las mismas normativas europeas. Las organizaciones profesionales agrarias consideran que los problemas que afectan al campo no se van a resolver con la ley de cadena agroalimentaria. Bueno, hay que pensar que nosotros desde el principio, cuando se trató de publicar esta ley, dijimos que la ley no iba a cumplir el objetivo que pretendía. Lo tenemos claro porque va en contra de las más elementales normas de economía agraria. Y así ha sido, ya va 2 años funcionando y no he oído a nadie de ningún sector agrario que haya dicho que haya valido para nada. Actualmente lo que están pidiendo las organizaciones agrarias creo que es no que se elimine, sino que se haga cumplir de manera más tajante, es decir, aplicar más multas a los comercializadores sin darse cuenta que eso va en contra del productor, porque las multas que le vayan a los comercializadores, que pueden ser cooperativas, SATs o otros intermediarios, van a recaer directamente en los productores. Es decir, cuando una cooperativa tenga que pagar una multa, por eso, ¿quién la va a pagar? Los productores. Y por otra parte, si al final esto va a ser un sistema en que se mantiene el comercio por multa, pues habrá muchos comerciantes que digan, bueno, yo en vez de comprar producto nacional y pagar multas, voy a comprar producto de fuera que no tengo que pagar multas por él. Con lo cual se va a fomentar la compra de producto externo. Yo creo que la medicina que se está aplicando no es la correcta, porque el gran problema del campo español es la falta de una estructura adecuada en los sectores productivos y no se arregla queriendo manipular de manera artificial estas normas de comercio. Lo que tiene que fomentar la administración agraria del país y regional es fomentar que haya grandes empresas comercializadoras en el sector desde el punto de vista de la producción, fomentar la integración de los agricultores en grandes proyectos de comercialización manejados por ellos, en luchar por la concentración cooperativa y la concentración agraria, para que las empresas que comercialicen los productos de los agricultores tengan una dimensión adecuada, una profesionalización adecuada para negociar con estas grandes cadenas. Es decir, el problema no viene de mantener dividido al sector y tratar de arreglarlo como se pretende con una ley de cadena. La solución viene por otro lado, fomentar una dimensión adecuada de las empresas agrarias que están representadas por los agricultores y poder tener capacidad de negociación con esas grandes cadenas.
¿Se podría garantizar un precio mínimo al agricultor? De una manera, eso solo lo puede hacer un país de economía centralizada, tipo Corea del Norte o Cuba, pero con dinero. Para eso hace falta mucho dinero. Ese tipo de soluciones no existen en ninguna parte del mundo. Es decir, para asegurar un precio al agricultor solo puede ser vía subvención complementando el precio del mercado. El precio del mercado es oferta y demanda y ya está. Es decir, solo se podría asegurar esa renta con ayuda. Llevamos 6 meses y hablamos del plátano, que es el subsector, y el mío también. Llevamos 6 meses que no cobramos un duro. Yo creo que usted tampoco cobra, porque usted también tiene plátano. ¿Cuál es el problema real de esto? Bueno, es más de 6 meses, lamentablemente podríamos estar hablando casi un año de una situación anómala que yo no recuerdo, llevo mucho tiempo en el sector y creo que nadie recuerda, ¿no? ¿De dónde viene esta situación? Lo primero es ver el diagnóstico, ¿de dónde viene este problema? Viene fundamentalmente y en su mayor cuantía del clima que hemos tenido de un año para acá, con unas temperaturas diurnas y sobre todo nocturnas que han provocado que el cultivo no se pare en ningún momento y que tenga unos rendimientos no habituales. Toda Canarias, todos los productores han tenido un clima adecuado para producir plátanos y los plátanos se han adelantado los ciclos y se producen mucho más. Eso dará lugar a que los mercados se saturen, donde habitualmente se envían las producciones canarias, los mercados se saturan y cuando hay mucha producción el precio es bajo. De ahí viene el problema, también indirectamente viene de que es un sector relativamente estable. Hay que pensar que era hasta el año 93 había un mercado reservado y que no iban las cosas demasiado bien. Recordemos que había muchísimas situaciones de crisis previas al año 93, incluso años parecidos a estos. A partir de ahí se estabilizó el sector y ha sido un sector relativamente estable en que a partir del 93, año tras año, han ido entrando nuevas superficies de otros sectores agrarios en crisis o de los propios plataneros que amplían superficie durante muchos años, es decir, del 93 al 2000, del 2000 al 2010, del 2010 al actual 2024, ha habido un incremento lento de producciones que en situaciones normales, entre que unas superficies bajan de producción y otras suben, pues las crisis eran puntuales de 2 o 3 meses, se resolvían. Bueno, pero lo que está pasando es que con la climatología que llevamos durante todo este tiempo, toda esa situación de estabilidad en el sector ha dado lugar a las producciones que tenemos y de ahí viene el problema. Es decir, aquí no hay en este momento realmente a nadie al que echarle la culpa. Esto es como el COVID que vino, ¿a quién se le echa la culpa de eso? Pues los agricultores siguen diciendo por ahí que Asprocan es el responsable de toda esta situación. Y usted, como su presidente, pues el máximo responsable. ¿Qué me dice usted? ¿Va a tomar cartas en el asunto? ¿Va a resolverlo? Bueno, se lo he dicho porque a alguien es fácil, es como en la Edad Media cuando venía la peste y se dedicaban a colgar brujas y a quemarlas por ahí y ya está. Y de esa manera era una manera de que la peste se fuera, ¿no? Porque eran los culpables de eso, ¿no? Hay que explicar, la mayoría de la gente no sabe qué es Asprocan. Asprocan es una asociación de organizaciones de productores agrarios, donde están de alguna manera representados todos los empaquetados de Canarias y todos los agricultores, de manera directa e indirecta, que unos dirán que es más democrático, no, pero la democracia funciona así, es decir, las entidades tienen estatutos de funcionamiento democrático y al final se eligen las personas. Asprocan no toma ninguna decisión del sector, es decir, las decisiones que están en Asprocan lo toman las organizaciones de productores con las personas que envían a las diferentes comisiones, ¿no? Comisión de mercados, comisión de publicidad, comisión de técnicos, comité. Al final son las OPP las que toman las decisiones de Asprocan. Los profesionales que tiene Asprocan no toman ninguna decisión, ni los cargos que están allí la toman independientemente, sino en nombre de sus OPP. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, Asprocan no tiene la culpa de nada porque es que no toma ninguna decisión. No ahora, nunca ha tomado ninguna decisión sola.
la toman las OPP. Y así ha sido siempre. Lo que ocurre es que es muy fácil que cualquier agricultor, no solo agricultores, que hasta las propias entidades, es muy cómodo decir, ahí está Asprocan, que es el saco de boxeo, y ahí nos desahogamos con él, y como aquí no hay nadie que lo defiende, pues bueno, es digamos, muy cómodo echarle la culpa a Asprocan, pero no tiene ninguna, porque no tiene ningún poder de decisión, son las OPP las que lo tienen. ¿Asprocan vende algún kilo de plátano? No, Asprocan no vende ningún kilo de plátano, sus funciones principales son tomar decisiones sobre el presupuesto de publicidad que lleva funcionando en el sector hace más de 40 años, es una de las razones que el sector esté vivo, 40 años. Luego también otra de las funciones importantes es hacer de lobby en Bruselas con los franceses y los portugueses para las ayudas. Su trabajo está demostrado, o sea, hoy hay ayudas por el trabajo conjunto que hemos desarrollado con nuestros colegas portugueses y franceses. Y también una función, la más antigua de todas es la de las retiradas, que lleva, si la publicidad hace 40 años, las retiradas llevan más de 60 años llevándose a cabo, y lo que pretende es que cuando los mercados están muy mal, con precios muy mal, que no bajen ya de un nivel. ¿Por qué si se pica los precios siguen bajando y no se recuperan? Sí, las retiradas no se hacen, como dice la gente, para que suba un precio, sino que es para que no baje de un nivel. A partir de un punto ya no baje más y ya no termine por arruinar totalmente un sector. El otro día, en la manifestación que se produjo en la Plaza de España, convocada por la plataforma El Precio Justo, se dijo allí que con la pica lo que se estaba era fomentando la entrada de banana en este país. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, para entender la pica, que no todo el mundo la entiende. La pica es inutilizar una parte del producto para que el resto tenga un precio mínimo. Se trata de eso. Digamos, quitar una parte para que el resto, quitar un 5, un 10, un 15% en un momento determinado, para que el resto que va al mercado tenga un precio mínimo. Y eso, en los momentos que hay retirada en Canarias, los precios del canario son bajos en la península y la banana no entra, es decir, aunque se pique no entra porque son bajos, y en esos precios el plátano canario desplaza la banana. Por lo tanto, no es verdad que cuando se pique se facilita la entrada, porque ya en ese momento es muy competitivo el producto canario. Si no se hiciera la retirada, los precios seguirían hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y la primera conclusión que hay que llegar es: ¿por qué si se hace pica sigue bajando un precio? Domingo, es que se ha retirado más de 28 millones de kilos y los precios pues no se han recuperado. ¿Habría que tomar una medida un poco más fuerte? Es decir, retirar más cantidad en un momento adecuado y no hacer parches semanales. Es decir, cuando eso ocurre es porque la decisión de pica se ha tomado muy suave, no se ha inutilizado todo lo que se debiera. Eso es la primera conclusión que hay que tener en cuenta. Y que si no se hicieran estas retiradas, el precio, por ejemplo, ahora, que ha sido ruinoso, hubiera sido cero, hubiera sido muy inferior si no se hubiera llevado a cabo. Se habla en el sector de que habría que cambiar ciertos y determinados estatutos de la Asociación de Asprocan, como es el acuerdo por unanimidad para la retirada de la fruta, y ser por mayoría, porque, como usted bien dice, y es lo que el sector está pensando, esas retiradas son poco efectivas y parecen parches semanales. Hombre, es indudable que todos aquellos que pensaban que hay que respetar la democracia, pues, todas aquellas, hay ciertos, digamos, aspectos, son pocas decisiones las que no se exige una democracia plena, sino que se exige unanimidad, son muy escasos en Asprocan, pero existen. Yo creo que, como ocurre en otras personas opinan lo mismo, que todos los acuerdos deben tener un carácter democrático y respetar esas mayorías y ya está. Seguimos con el tema de un poco la retirada y un poco las exportaciones también. Domingo, siempre se dice que no habría que retirarlo, sino que hacer es exportar a terceros países, a Marruecos, a Suiza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona?
A ver, en eso se ha mejorado bastante. Llevamos un tiempo haciendo exportaciones a Marruecos de producciones más económicas y ha funcionado. Ha crecido este año de manera, el año pasado y lo que vamos este año, de una manera bastante positiva. Ocurre que hay, sí es verdad que hay entidades, hay OPPs que no están muy involucradas en este tipo de operaciones, no les gusta enviar a Marruecos y está ahí, y los demás no podemos obligarlo, ¿no? Es una decisión bastante voluntaria, aunque esté apoyada por Asprocan, y no lo hacen, deciden tal vez enviar más o intentarlo hacer a mercados europeos. Hay que decir que envíos permanentes a mercados europeos conllevan una gran exigencia de calidad, cortar mucho antes. Es decir, el producto que se envía a esos mercados es muchísimo más caro que el que se envía al mercado nacional por requisitos de calidad, el transporte y demás. Para obtener un precio mínimo razonable en esos mercados, hoy no existe. No existen precios para pagar el producto canario en esos mercados que sea rentable. Es decir, cuando se dice aquí es que no se buscan nuevos mercados, es que no se hace esfuerzo ninguno, aquí nadie se mueve. Esos mercados están ahí y el producto se envía pero no se paga, es decir, sería una pérdida de tiempo. Se pueden hacer, digamos, pequeños envíos durante mucho tiempo, hacer campañas para vender pocos kilos y que sean rentables. Hasta el momento hay muchas empresas que lo han intentado conjuntamente con el sector, individualmente, pero no hay un mercado para grandes volúmenes pagado hoy en Europa. Se habla también de una serie de medidas, así nos lo comentaba el director general de Agricultura, Javier Taño, para un poco pues paliar toda esta superproducción, que era el control de los calibres, era la reducción de ayuda por hectárea, porque hay hectáreas que en vez de producir 75.000 kilos, están produciendo 120.000, y después entraremos a hablar de ese tema. También pasar el histórico en vez de 2 años a 5 años. Pero bueno, ¿usted qué piensa? Bueno, hay una serie de medidas que están ahí, como por ejemplo esas de calidad que estamos hablando. Lo primero que hay que decir es que todas las entidades canarias tienen profesionales que están cuidando esa calidad. Que a la entidad quien más le preocupa que llegue un producto adecuado al mercado es a la propia entidad. Es decir, no tiene sentido que quiera que le vaya a ver la administración porque es una tarea propia. Y enviar un producto de mala calidad al mercado le cuesta dinero a la entidad. Entonces, yo creo que la administración no debe perder el tiempo en eso, porque las entidades ya están en eso al máximo. Si alguien no está controlando ese tipo de defectos, le está cayendo a ella. Ya tiene un castigo bastante amplio. Yo entiendo que la consejería que haga algún control de vez en cuando bien, pero que gaste recursos cuando los debe destinar tal vez a otro tipo de fallos que se están teniendo en la parte, digamos, de la administración, poniendo personal para resolver otros problemas, sobre todo de carácter administrativo en la relación con las OPP, sería, creo que, una pérdida de tiempo que se metieran en esos aspectos de calidad. Luego, hay otros que sí aparecen, la limitación de producción por superficie. Hay que tener en cuenta que hay que medirlo bien porque se va a afectar a algunos agricultores que son buenos agricultores. En ese caso creo que lo que hay que hacer es más controles en el campo de aquellos agricultores que pudieran dar datos dudosos, hacer controles de vez en cuando, más que afectar a agricultores que puedan estar produciendo porque lo logran, ¿no? Y luego también está lo de alargar el periodo de la evaluación de los históricos de cada productor. Yo particularmente creo que eso va en contra de los productores que tiene la isla de La Palma, en el sentido de que en muchas etapas de la vida de un productor, cuando se vuelve mayor o cuando se enferma, esas producciones suelen bajar de su histórico, ¿no? Si a esas explotaciones luego no se les permite una recuperación rápida, se van a perder, porque nadie las va a querer continuar porque no van a ser rentables si tienen un periodo mucho más largo. Es decir, se quiere poner ese periodo largo para evitar que alguien no entre o que le cueste más entrar de fuera al sector, pero se va a castigar a muchos de los que están dentro que por algún problema que hayan tenido hayan perdido esa capacidad de histórico. También
aquellos que quieran, jóvenes agricultores o pequeños agricultores que quieran comprar, ya se van a negar a entrar en fincas que luego les cueste recuperar. Ese va en contra, ese sistema va a ir en contra de muchas explotaciones históricas de Canarias y normalmente de pequeños agricultores, que son los que suelen tener ese problema en algún momento, porque a veces en fincas grandes también, pero en explotaciones mayores, cuando un propietario se pone malo, pues siempre encuentra más sustitutos, porque tiene los profesionales trabajando allí, ¿no? Hace 6 años, en este mismo programa, don Leopoldo Cologan dijo que si no se tomaban cartas en el asunto con respecto al control de las nuevas plantaciones, llegaríamos hoy en día a tener una superproducción como tenemos de más de cerca de 500 millones de kilos, y el reparto de las ayudas se había diezmado porque teníamos muchos productores y muchos kilos para repartir de las ayudas. Entonces, ¿por qué no se tomó cartas en el asunto hace 6 o 7 años cuando se empezó a hablar sobre este tema? Esto lleva más tiempo que esos 6 años. Este debate lleva existiendo hace más de 20 años en el sector, y lo que ocurre es que de alguna manera el mercado ha funcionado, venían problemas algún año, pero basta para que venga una situación excepcional de clima y todo ha saltado por los aires, vuelvo a decir lo mismo. Es decir, esta climatología, esta que hemos tenido en el último año, hubiera ocurrido en el 2010 y hubiera pasado lo mismo que está pasando ahora, o en el 2015 hubiera pasado lo mismo que está pasando ahora. Por lo tanto, claro que habría que haber tomado más medidas. Entiendo que es básicamente el único que tiene capacidad para eso es la administración. Las OPP y los empaquetados no tienen ninguna capacidad alguna para hacer eso, porque entre otras cosas los empaquetados viven de la actividad que tienen. Ir en contra de productores no le cabe, no tiene capacidad para hacerlo las entidades. Usted habla de que el cambio climático, las temperaturas, y volviendo un poco al principio, es el gran problema pues del sector platanero en este momento, por la superproducción. Ayer mismo, estamos grabando hoy 15 de febrero, ayer mismo 14 de febrero, día de San Valentín, recogían las crónicas que era el San Valentín o el 14 de febrero más caluroso que se tiene constancia desde los anales de lo que son la recogida de temperatura. Es decir, superó con creces las temperaturas que estaban como medias para ese día. ¿Esto qué indica? Pues indica que vamos a seguir con unas temperaturas altas y vamos a seguir un año más o 2 años más. Espero que no sea así, pero si ocurre así, ¿qué medidas debemos tomar? Bueno, a ver, yo creo que ahí habría que tomar una medida rápida por parte de la Administración, de que habría que reducir superficie de cultivo en Canarias de una manera negociada. Creo que la Administración tiene posibilidad de negociar con productores para que una parte la dediquen tal vez a otros cultivos, ayudándoles a hacer eso. Entiendo que debe ser negociada, porque si no nos vamos a pelear aquí todos contra todos, una isla con otra, o productores grandes contra pequeños. Entiendo que la Administración es el único que tiene capacidad para negociar con ciertos productores y reducir una producción de 10-15 millones de kilos, donde ayudará a estabilizar el sector. Si la climatología continúa de esta manera, que sería un poco un disparate, ¿no? Es que parece, por lo que estamos viendo, que va a continuar. Sí, pero bueno, pero es totalmente... los problemas también serían otros importantes. El agua de riego habría que recalcularlo todo. Los costes de producción, que también se han hecho manifestaciones sobre eso, son viables en este momento, porque ha subido el precio del agua, ha subido el precio de los fertilizantes, de los insecticidas, de todo, de la mano de obra. Incluso, le digo, para las OPP, para los empaquetados en sí, el incremento de producción y la cantidad de producción que tienen que trabajar y procesar, también es un incremento de horas extras, con lo cual eso va sumado a lo que hay que restar y de pagar al productor. Es decir, es un círculo vicioso. Está claro, digamos que el equilibrio estaría en que las cantidades que hubiera en Canarias en este momento fueran como mínimo de 1 millón de kilos menos a la semana, en una situación que sería normal.
Si esa normalidad vuelve, los precios volverán a su sitio. Eso es lo que hay que esperar, es decir, que el precio que venga en el mercado pague todos estos costes. Pero hasta ahí hay que esperar. Es decir, hay mucha gente, como decía antes, queriendo quemar a las brujas porque cree que es la manera. Hay que hacer algo para solucionar, pero hay que entender de dónde viene el problema. El problema viene de la climatología que hemos tenido. Que esto hubiera pasado hace 10 años, si este clima hace 10 años hubiera pasado lo mismo, hace 5 igual. Y estamos hablando de las superficies que había en ese momento. El otro día en la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife me decían ciertos agricultores que ellos habían detectado que en nuevas plantaciones de Tenerife, también en Gran Canaria, se estaba trasvasando fruta de esas nuevas plantaciones a otras para ir incrementando los históricos. Esas triquiñuelas no se pueden hacer. Eso no es lícito. Estamos hablando de hectáreas con 120.000 kilos, como decíamos antes. Eso no se puede controlar por parte de la administración. No hay unas imágenes de GRASCAN, un control de los cultivos que está establecido y un planeamiento de los cultivos donde aparece la cantidad de superficie, de quién es y qué es lo que se va plantando. No se puede hacer un control de las piñas, porque eso sí que es efectivo, para que esta situación no se prolongue, porque si sumamos las altas temperaturas más las nuevas plantaciones, pues tenemos que abandonar el plátano. Es indudable que esa es la parte que tiene que mejorar, es una de las partes que tiene que mejorar la administración para no dar lugar a este tipo de trucos del sistema, sino que cuando haya una duda, cuando haya una producción que parezca sobredimensionada, pues ir a hacerle un control, ¿no? Y multar de una manera, bueno, yo creo que en este momento hay sistemas, digamos, de castigo para eso, para evitar la tentación de que nadie lo haga. ¿Qué medidas va a tomar Asprocan entonces al final, para resumir un poco? No, bueno, Asprocan, las entidades OPP, cada una está teniendo unas ideas, pero lo que sí parece claro es que lo que estamos oyendo, este tipo de propuestas que me estaba comentando antes, apenas van a resolver nada y no son las medidas contundentes. Lo que va a pedir Asprocan probablemente que cualquier superficie nueva que se ponga de cultivo del plátano no tenga acceso a las ayudas. Esa como primer medida de carácter, está claro, de a futuro. Luego, es verdad que si estas producciones siguen, habrá que tomar otras que tengan que ver, si siguen este clima con las que hoy hay, evitando que entren en el futuro, habrá que tomar otras que son, de alguna manera, que las superficies vuelvan un poco atrás para que permitan una producción vendible a un precio que sea rentable para el productor. Habría que esas nuevas plantaciones, pues reconducirlas a otros cultivos subtropicales, es decir, para que no haya tanto plátano. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hombre, vuelvo a decir, si yo fuera yo el responsable de agricultura en este momento, lo intentaría hacer de esa manera. Hablaría buscaría un volumen, más o menos, una superficie para que tuviera un volumen de 10-15 millones e intentaría convencer a ciertos productores para llegar a eso y con ellos negociar un cambio en un porcentaje de su producción, ayudándole a cambiar de cultivo. De esa manera sería una ayuda mutua, ¿no?